Los 7 aspectos de Dios, de Emmett Fox. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es Dios? Nos han enseñado a orar apartándonos del problema y pensar en Dios, pero ¿cómo pensamos en Dios? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? ¿Dónde está? ¿Podemos realmente contactarlo? Y si es así, ¿cómo? Lo primero y más importante que debe comprenderse es que Dios no es solamente una clase superior de hombre. La Biblia dice que Dios es espíritu y que aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Adorarlo en espíritu significa obtener una comprensión espiritual de su naturaleza. Definir a Dios sería limitarlo, pero podemos obtener un excelente conocimiento básico de Dios considerando diferentes aspectos de su naturaleza. De estos, hay 7 aspectos principales que son más importantes que los demás. Hay 7 verdades fundamentales sobre Dios, verdades que nunca cambian. Pensar en cualquier aspecto de Dios resolverá un problema en el momento, pero si seleccionas el aspecto correcto, obtendrás el resultado aún más rápido y con mayor facilidad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Dios es vida. El primer aspecto principal de Dios es vida. Dios no solo es vivir y dar vida, sino que Él es vida. Donde Dios está, allí hay vida. Cuando estás enfermo, estás solo parcialmente vivo. Cuando estás cansado, deprimido o desalentado, solo estás parcialmente vivo. Pocas personas expresan a Dios en una manera adecuada porque ellos carecen del sentido de la vida. La alegría es una de las más altas expresiones de Dios como vida. En realidad, esta es una mezcla de vida y amor. Y la Biblia dice, los hijos de Dios gritan de alegría. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra filiación divina, tenemos que experimentar alegría. La alegría siempre tiene un efecto expansivo, así como el miedo tiene un efecto de contracción. Cuando una persona dice, yo no puedo, hay una retracción. No puedes imaginar a una persona diciendo, no, yo no puedo, de una manera franca y optimista. Tampoco puedes imaginar a una persona diciendo, sí, yo puedo, con un gesto de encogimiento. El cuerpo siempre expresa el pensamiento. El pensamiento de vida cura e inspira, mientras que los pensamientos de miedo y muerte contraen y destruyen. La comprensión de la vida divina sana a los enfermos. Los animales usualmente responden rápidamente y las plantas también muy rápido, porque ellos no tienen ese fuerte sentido del egoísmo personal que muchos seres humanos tienen. Nunca ponen en sus mentes que no pueden recibir el bien o que la enfermedad es enviada con un buen propósito. Tampoco se desaniman porque no han sido curados más rápidos. Porque el hombre que es bueno delante de Dios, Él le da sabiduría, conocimiento y gozo. Eclesiastes 2:26. Dios es verdad. El segundo aspecto principal de Dios es verdad. Dios no es verdadero, sino la verdad en sí misma. Y donde sea que está la verdad, allí está Dios. Hay muchas cosas que son relativamente verdaderas solamente en ciertos momentos y lugares, pero Dios es absoluto, la verdad en todo momento y en todas las circunstancias. Tan pronto como reconocemos a Dios, quien es absoluto, las cosas relativas desaparecen. Conocer la verdad sobre una condición la sana. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Debes comprender a Dios como verdad cuando quieres información de algún tema o si sospechas que tienes que tratar con el engaño. Si crees que alguien está tratando de engañarte, declara que la verdad divina habita en esa persona y se expresa a través de ella. Si realizas esto con la suficiente claridad, ella entonces hablará la verdad. Cuando tengas que hacer algún negocio importante, tal como firmar un alquiler o un contrato, dedica unos minutos a percibir la verdad divina. Y si allí hay algo que tú debas saber, saldrá afuera. Por supuesto,
La gente tal vez no tenga ningún deseo de engañarte y por alguna razón aún no se te ha expuesto la situación completamente. Yo conozco algunos casos donde serios malentendidos fueron previstos porque alguien percibió a Dios como verdad, y así todos los hechos fueron revelados. También sé de casos donde la deshonestidad intencional se evitó de la misma forma. Dios es amor. El tercer aspecto principal de Dios es amor. Dios no es solamente amoroso, sino que es el amor en sí mismo. Y sería probablemente verdad decir que, de los 7 principales aspectos, este es el más importante que debemos practicar. No hay ninguna condición que no se remedie con suficiente amor. La Biblia trata con la naturaleza de Dios y según se desarrollan las Escrituras, la idea de Dios se hace más clara hasta que al final dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan 4:16. Todos se darán cuenta que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. Donde hay miedo, no puede haber amor. La mejor manera de librarte del miedo es darte cuenta del amor divino. Si amas a Dios más de lo que amas a tu microbio, a tu enfermedad, a tu queja, a tu carencia o a tu miedo, serás sanado. Todos hemos escuchado algunas historias de gente excepcional que fue capaz de caminar entre bestias salvajes en la selva y salir ilesa. Y hay muchas otras historias en que se habla de personas que atravesaron extraordinarios peligros de otros tipos y salieron totalmente ilesos. Comprender a Dios como amor es el remedio para el miedo. El amor divino nunca falla, pero lo importante es darse cuenta de que el amor divino debe estar en tu propio corazón y no puede operar desde afuera, por así decirlo. Cuando tus oraciones no son contestadas, debe ser porque no has cumplido completamente con las condiciones de la ley. Es porque te falta el sentido del amor por todos. Practica el amor todos los días y vigila tus pensamientos, vigila tu lengua y tus actos, para que nada contrario al amor encuentre expresión allí. Dios es inteligencia. El cuarto aspecto principal de Dios es inteligencia. Cuando claramente comprendas que este es un universo inteligente, habrá una gran diferencia en tu vida. En un universo inteligente no puede haber desarmonía, porque todas las ideas deben trabajar juntas para el bien común. Tampoco puede haber carencia alguna. Un motor que ha sido diseñado inteligentemente no tiene partes innecesarias, ni tampoco le faltan partes esenciales. Es especialmente importante darse cuenta que Dios es inteligencia, porque a veces ocurre que cuando la gente pierde la idea infantil que Dios es solamente una clase superior de hombre, se van al extremo opuesto y piensan que Dios es una fuerza ciega, como la gravedad o la electricidad. Esto significa que ellos han perdido todo sentido del amor y la paternidad de Dios. Y tal idea es solo un poco mejor que una forma sutil de ateísmo. Dios no es una persona en el sentido usual de la palabra, pero tiene todas las cualidades de la personalidad, excepto su limitación. La mente humana no puede imaginar una personalidad que no esté limitada, pero esta dificultad surge de la limitación de la mente humana en sí misma, y por supuesto, esto no afecta a la naturaleza de Dios. La Biblia dice, en efecto, que lo que tú pienses que yo soy, eso seré yo para ti. Y esto significa que si le atribuimos a Dios todas las cualidades de una personalidad infinita, inteligente y amorosa, Dios será justamente eso para nosotros. Entonces podemos decir que creemos en un Dios personal. Los niños y la gente joven responden con rapidez a una oración para la expresión de la inteligencia a través de ellos. Si estás interesado en un joven que está en la universidad, ora varias veces a la semana para que la inteligencia se manifieste a través de él, y te sorprenderás al ver cómo aumentará el progreso de sus estudios. Recuerda también el maravilloso hecho de que, cuando trabajas para una persona, el resultado permanecerá con ella por el resto de su vida. Dios es alma. El quinto aspecto principal de Dios es alma. Alma es ese aspecto de Dios por virtud del cual es capaz de individualizarse. La palabra individual
significa indivisible. La mayoría de las personas piensa que eso sugiere separación, pero en realidad individual significa indivisible, y Dios tiene el poder de individualizarse en sí mismo sin fragmentarse, por así decirlo. Tú eres en realidad una individualización de Dios. Solo Dios puede individualizarse a sí mismo en un infinito número de unidades de conciencia, y sin embargo no estar separado de ninguna manera, porque Dios es espíritu. La materia no puede ser individualizada, solo puede ser dividida, pero tu ser real, el Cristo interno, el hombre espiritual, el yo soy o la chispa divina, como es diversamente llamada, es una individualización de Dios. Tú eres la presencia de Dios en el lugar donde te encuentras. El hombre puede muy bien ser comparado con una ampolleta eléctrica. La corriente eléctrica está presente en todas partes del circuito, pero brilla solo afuera. Se podría decir figurativamente que se hace autoconsciente en la ampolleta. Asimismo, la mente divina se hace autoconsciente en ti. Jesús les dijo, en la ley de ustedes está escrito, yo dije que ustedes son dioses. Juan 10:34. Cuando eres llamado a desempeñar alguna tarea o hacerte cargo de alguna responsabilidad que parece demasiado grande para ti, comprende que eres uno con Dios y la tarea se convertirá en nuestro asunto en lugar de mi asunto. Dios es espíritu. El sexto aspecto principal de Dios es espíritu. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, pero ¿qué significa eso? Espíritu es eso que no puede ser destruido o dañado. Es lo opuesto a la materia. La materia se desgasta, pero el espíritu no, porque es sustancia. Herbert Spencer define sustancia como aquello que no está sujeto a discordia o desintegración. Webster dice, eso que está debajo de toda manifestación exterior, real, esencia o naturaleza invariable, aquello a lo que las cualidades son inherentes, aquello que constituye todo lo que es. Todo esto puede solo aplicarse a las cosas espirituales. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Tú eres espíritu. El espíritu no puede morir y nunca nació. Tu verdadero ser nunca nació y nunca morirá. Eres eterno, divino, espíritu invariable en tu verdadera naturaleza. El universo entero es una creación espiritual, pero nosotros lo vemos en una forma limitada. Si alguna vez has visto una ventana hecha de vidrio estriado, sabes que si miras a la calle a través de ella, todo se verá distorsionado. Sin embargo, sabes que la distorsión surge por haber mirado erróneamente. Nuestra falsa visión hace que nos conozcamos a nosotros mismos solo desde un aparente nacimiento a una aparente muerte, pero esto también es ilusión. Esta distorsionada visión del espíritu es en realidad lo que nosotros conocemos como materia. Eucken dice, la realidad es un mundo espiritual independiente, no condicionado por el aparente mundo de los sentidos. Y esto es la sustancia. Dios es principio. El séptimo aspecto principal de Dios es principio, y este es probablemente el menos entendido. ¿Qué significa la palabra principio? Consideremos algunos principios generalmente aceptados. El agua busca su nivel. Este es un principio. Este no es solo el curso tomado por una gota de agua en particular, en una localidad en particular. Esto es verdad para todo el agua en todas partes. Los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. No importa qué clase de triángulo uno pueda considerar, mientras sea un triángulo, el principio se mantiene. Estos principios eran verdad hace 1 billón de años y serán verdad de aquí a 1 billón de años más. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. La oración es contestada porque Dios es principio, eternamente manifestado en la misma manera. Cuando oramos correctamente, nos ponemos en armonía con su ley del ser. La oración no le pide a Dios que cambie las leyes para nuestra conveniencia temporal,
sino que hace que nos sintonicemos, por así decirlo, con el principio divino. Si Dios hiciera excepciones porque estamos en grandes dificultades, nunca sabríamos dónde estamos parados, lo cual, dada su naturaleza, nunca podría hacer. Si la ley de gravedad fuera ocasionalmente suspendida sin aviso porque un hombre muy importante se ha caído del tejado, imagínate lo que le sucedería al mundo. Cada uno de los 7 aspectos principales es una cualidad distinta como los elementos en la química. Un elemento químico, como sabes, es solo él mismo y nada más. El oxígeno es un elemento porque no hay nada en él sino oxígeno. El agua, por otro lado, es un compuesto, una combinación de hidrógeno y oxígeno. Hay muchos atributos de Dios, tales como sabiduría, belleza, alegría, pero son compuestos conformados de 2 o más aspectos principales. La sabiduría, por ejemplo, es el perfecto equilibrio de inteligencia y amor. La belleza es el perfecto equilibrio de vida, verdad y amor. En cualquier verdadero trabajo de arte, encontrarás que estos 3 aspectos están equilibrados. Hay muchos detalles e interdependencias. Tú no puedes deshojar una flor sin que se estremezca una estrella.